Mejor para recibir al ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, el ministro Ernesto Villegas. Ministro, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Gracias y bienvenido más bien tú a nuestra patria, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Muchísimas gracias, es un placer, yo la tomo ya como mía, la verdad. No tengo ciudadanía todavía oficial, pero sí de corazón. Es Día del Periodista, vamos a conversar de muchísimas cosas de la actualidad venezolana, de usted también un poco. Conversamos con su hermano que es periodista, Vladimir, y que transmitíamos el programa en el día de ayer, pero le propongo comenzar con una reflexión sobre la información y a partir de ahí dialogamos, ¿le parece? Primero te diría explicarle a nuestras usuarias y usuarios a lo ancho y largo del continente por qué en Venezuela el Día del Periodista se celebra el 27 de junio. ¿Por qué? Porque el 27 de junio de 1818, el libertador Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco, que fue la herramienta para dar la batalla en el campo de las ideas, que daba al mismo tiempo en el campo de las armas para lograr la independencia de todos nuestros países. De modo pues que celebrar el Día del Periodista en una fecha como esta es un compromiso para todas y todos los periodistas venezolanos con los valores libertarios, independentistas, patrióticos, venezolanistas y latinoamericanistas que caracterizaron al libertador Simón Bolívar y a los patriotas que dieron la batalla tanto en el campo de batalla material como en el campo de batalla de las ideas. Y qué bueno que usted haga toda esa explicación, porque justo la reflexión que yo voy a compartir con nuestros amigos televidentes y que quiero también compartir con usted es sobre la información, porque la información es poder. Quiero de hecho comenzar esa reflexión con una frase muy corta, la ha dicho mucha gente, lleva un infinito e invaluable mensaje, y entre tantas personas que han dicho esto, el magnate y fundador de Microsoft, una vez en sus discursos también lo dijo, Bill Gates dijo, la información es poder, y realmente tiene toda la razón, ya que quien maneja información, sobre todo cuando esta es real, verídica, tiene en sus manos un extralimitado dominio de la realidad. Sea en pequeña o quizás en gran escala, poseer el poder de la información es un lujo, una responsabilidad que no todos tienen la capacidad de manejar, especialmente cuando esta se trata de lo que sucede en una nación y conociendo además de que con ella depende, digamos, el desarrollo, la estabilidad, el futuro de sus millones de habitantes. Recuerden que la ignorancia informativa conlleva a ser esclavos de quienes saben más. Por eso es saludable estar al tanto de lo que sucede a diario y por eso hay mucha gente que quiere saber. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tanto conoce lo que realmente sucede en su país? ¿Confía en los medios de comunicación y en quien tiene la labor de informar? ¿Qué tanto poder puede tener el que sabe más que los demás? Ministro, es el Día del Periodista y yo le pregunto a usted como periodista, además que me decía que está más acostumbrado a estar del lado del entrevistador que del entrevistado, aunque ya debe estar. Si te descuidas te entrevista. No, yo le digo ya, le repito que eso no va a pasar, pero he tenido experiencias donde han querido, ¿verdad?, por la tentación de que eso ocurra. Pero no digas que de esa agua no has de beber. Cierto. Hablemos de lo que significa ser periodista en Venezuela en este momento. Y para usted, ¿cuál es el gran reto del periodismo en Venezuela? Mira, primero te quiero decir que en efecto la información es poder y por eso CNN es un poder y por eso en Venezuela tenemos cada vez más conciencia del poder que representan los medios de comunicación, las empresas dedicadas a la explotación del negocio de la comunicación que tienen intereses políticos, económicos específicos, muy claros, cada vez más claros. La concentración de capital en el mundo de la comunicación genera poderes tremendos a lo largo y ancho del planeta que son incluso a veces más poderosos que los estados nacionales, que tienen capacidad de influencia sobre el ánimo colectivo, que crean estados de opinión que pretenden sobreponerse a los estados de derecho, que pretenden sustituir a los gobiernos, a los poderes constituidos, al voto libre y democrático de los pueblos, tratando de torcer la voluntad popular. Por eso en Venezuela hay cada vez mayor conciencia del papel de los medios, hay una lectura crítica del contenido de los medios. Nosotros tenemos una posición desde el gobierno bolivariano respecto del canal para el cual tú trabajas, CNN en español, que tienen una posición abiertamente hostil al gobierno bolivariano. Eso al gobierno es lo que ustedes venezolano. piensan y han dicho en reiteradas ocasiones. Claramente. Y nosotros, ante esa hostilidad, lo que hacemos es denunciarla, dar la cara, exponer nuestros argumentos y abrirles las puertas. Además, yo te hago ver la hospitalidad del pueblo venezolano con el equipo que tú has traído hasta acá,
te quiero preguntar si has tenido algún tipo de restricción, limitación para el ejercicio del periodismo. No. Si tus entrevistas has podido hacerlas con libertad. Total si has podido libertad. entrevistar a quien tú has querido. No, no a quien he querido. Hubiese querido entrevistar al presidente y no fue posible. Él no ha aceptado la invitación, y no la mía, sino la de mis colegas de CNN. Okay, ahora, pero has querido entrevistar a factores de la oposición venezolana y lo has podido hacer con libertad, que es lo más importante, ¿cierto? Sí. Eso es Y un gracias además le doy que usted ha hecho acto de presencia aquí, que hemos tenido también en nuestras grabaciones para hablar de un programa de economía al presidente de Fedindustria. O sea que ha habido en este viaje una cooperación por parte del gobierno de poder nosotros hacer nuestro trabajo, porque es muy fácil, digamos, decir que nosotros tenemos una posición hostil, cuando con el ejercicio del periodismo y nosotros constantemente mandamos cartas de invitación a muchos gobiernos, no estoy hablando únicamente del gobierno de Venezuela, y muchas veces no nos contestan. Tengo entendido que incluso se te expidió una visa de cortesía para entrar al país, de modo pues que nosotros hemos actuado de cortesía, entiendo. La Cancillería me ha informado que es una visa de cortesía que no se le expide a todo el mundo, y es que la posición venezolana es de abierta hospitalidad. Aquí se ejerce el periodismo con una amplitud tremenda. Entran señales desde el exterior con contenidos terribles sobre Venezuela y están en los hogares venezolanos recibiendo mensajes contra el gobierno desde televisoras extranjeras. Y ustedes, periodistas que no nacieron en esta patria, igual son recibidos con respeto y con cariño por nuestro pueblo. Y yo te quiero decir que en efecto es una posición hostil la que tiene CNN, particularmente CNN en español. Que tiene Mira, la hostilidad que se refleja en la parcialidad manifiesta de muchos de las personas que tienen programas, que conducen programas en CNN en español, sus comentarios, la manera como manipulan la información. El propio presidente Chávez, que fue vapuleado por este y muchísimos otros canales, tanto internacionales como nacionales, se quejaba en el año 98, 99, cuando él era entrevistado en CNN y simultáneamente colocaban imágenes de violencia que distorsionaban el sentido de sus propias palabras. Recientemente, cuando se hacen programas sobre Venezuela, dejan colocados cintillos que expresan posiciones que buscan deslegitimar al gobierno venezolano y que son un mensaje que permanentemente aparece allí distorsionando el sentido de la entrevista. No basta con invitar a alguien para una entrevista y que esta persona pueda hablar allí, porque si simultáneamente se está interviniendo la imagen para predisponer al televidente respecto de las palabras que éste diga, oye, no estás haciendo tu trabajo con la presunta o supuesta imparcialidad que ha de caracterizar a alguien que se proclama imparcial. Por eso nosotros detectamos en las coberturas de CNN en español y de muchos otros canales, no voy a hacer aquí una lista interminable, una posición prejuiciada, que no es solo contra Venezuela, también lo es contra el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, contra el gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia. En fin, hay una cantidad de gobiernos que tienen unas banderas ideológicas, políticas, progresistas, nacionalistas, revolucionarias, que proclaman la posibilidad del socialismo en el siglo XXI, que no son del agrado, que no son de la satisfacción de quienes controlan los medios de comunicación transnacionales, y contra esos gobiernos desde estas pantallas se despliegan las más aviesas campañas terribles, que sacrifican la verdad, que sacrifican el derecho de nuestros pueblos a entender lo que está sucediendo. Fíjate que para muchos en el mundo, Ismael, fue una sorpresa que el día que el presidente Chávez lamentablemente se nos fue físicamente y fue trasladado hacia la Academia Militar, desde el Hospital Militar, oye, un tsunami humano salió a las calles de Caracas, no sé si tú pudiste verlo, un tsunami de personas espontáneamente salió a despedir al comandante Chávez, un río, un océano de personas. Y mucha gente en el continente, porque me lo han comentado así, de verdad creían que los seguidores del presidente Chávez eran seguidores clientelares, es decir, gente que se movilizaba por una paga o que se movilizaba por un interés avieso, un interés subalterno. Y al ver esa demostración de amor, de cariño por un líder, caramba, comenzaron a ver con otros ojos, a preguntarse cómo era que ese líder que fue caricaturizado, ridiculizado, logró ese amor, ese afecto popular. Eso es un documento histórico que es importante sobre el cual reflexionemos, porque muchos medios no quieren ver lo que está pasando en América Latina. En América Latina hay una serie de gobiernos, el producto de la voluntad popular, de pueblos que han sido sometidos a la dominación, a la explotación, a las más deleznables formas de exclusión de las mayorías nacionales, y que han logrado tomar el poder político por la vía democrática. Y entonces son tratados como si fuesen dictaduras.
al mismo tiempo que se cohonestan dictaduras terribles, como lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde se han producido golpes de Estado, el propio golpe de Estado que hubo acá en Venezuela, que fue validado, legitimado, alcahueteado, promovido desde los medios de comunicación social. Eso es una verdad histórica que nos agarra, nos consigue a nosotros, los periodistas, en una posición muy comprometida, claro, porque podemos tener nuestro corazoncito, como decimos en Venezuela, sí, pero de lo que nosotros hacemos se desprenden consecuencias. Por eso tú estás aquí, Ismael, y ojalá tengas la más amplia libertad para entrevistar a quien a ti se te ocurra. No te puedo comprometer la agenda del presidente Maduro, pero puedes hablar con todos los sectores de la oposición venezolana, que digan todo lo que habitualmente dicen en los medios de Venezuela y en los medios internacionales. Ejercen con una amplitud que ya quisieran las grandes mayorías excluidas de nuestra América Latina, de la libertad de expresión. Ojalá aquellos que no tienen voz tuvieran la cuarta parte, la 10ª parte de lo que tienen estos señores que capitanean la derecha venezolana para expresar todos sus pareceres. Ministro, yo le agradezco mucho y le he escuchado con mucha atención, pero yo le quiero hacer 2 puntitos. Uno, que yo no estoy de acuerdo porque trabajo para CNN en español con lo que usted me está diciendo, porque yo ejerzo un trabajo que me parece ético y responsable y hablo por todos los de mi equipo de producción de este programa y por la cadena para la que trabajo, pero le escucho con atención. O sea, ¿tú crees que Oppenheimer hace exactamente eso? No, yo no tengo que hablar por Oppenheimer. ¿Y el señor Fernando del Rincón también hace lo mismo? Yo estoy hablando por lo que mi experiencia personal en años de trabajar con CNN en español me dicta, y ahora en casi 3 años de trabajar tratando siempre que vamos a tratar no el tema de Venezuela, el tema de Argentina, el tema de Ecuador, ¿verdad?, de tener el balance editorial. Ya obviemos objetividad, que es una palabra con la que yo no tengo un matrimonio demasiado feliz, porque todo pasa por la subjetividad de un ser humano. Estamos de acuerdo. Hablemos de balance, de equilibrio, de fuentes, de aristas. Se nos hace totalmente imposible a veces lograr esa voz gubernamental. Qué bueno que ustedes estén teniendo esta apertura. Yo le escuché, le pido que dialoguemos, claro, porque no. Una cosa sí le tengo que decir, si usted necesita hablar, llama a Cadena Nacional, pero cada hoy no es Cadena Nacional del Ministerio de Información y Comunicación venezolano. Por lo tanto, yo le pido que hablemos, que dialoguemos. Una declaratoria fraterna. Diga. La facultad de llamar a Cadena Nacional no es del ministro de Comunicación en Venezuela, es del presidente de la República. Cada cadena que se convoca en Venezuela es del presidente. No sé, pero estamos en igualdad de condiciones. Usted es el representante de. Pero bueno, así como tú no eres el dueño de CNN, ¿verdad? Tú no eres el dueño. No, por supuesto. ¿verdad? Yo tampoco soy el presidente. Y entonces aquí tú y yo estamos en exactamente igualdad de condiciones para que tú preguntes, yo respondo, yo si puedo te pregunto y tú respondes. Bueno, si usted me pregunta, pero la idea es que me pueda responder. Hablando del periodismo y pasando, por ejemplo, a situaciones que todo el mundo se pregunta en Venezuela y que yo quiero que hablemos de cosas concretas. Por ejemplo, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, sí, a lo mejor es muy absoluto, pero mucha gente se pregunta. Tema de la libertad de expresión y usted me responde. Yo le digo, el cambio de mando de Globovisión dentro del país ha causado, pues, preocupación, porque mucha gente decía que justamente Globovisión era crítico, abiertamente opositor, algunos lo consideraban, pero que efectivamente era una voz que podía, digamos, o fiscalizar o por lo menos poner otra historia desde el punto de vista no gubernamental. Ahora que ya esa voz es diferente, cambió, ¿cuál es el propósito del gobierno con la prensa en Venezuela? Porque yo quiero leerle algo que tengo acá, por ejemplo, y que dice, y esto lo manifestó el presidente Nicolás Maduro, y cito textualmente: llamo a los medios de comunicación a la sensatez, a Venevisión, a Televen, a todos los medios, definan con quién están, con la patria o van a volver a estar con el fascismo. Ok, me has hecho varios comentarios y finalizaste con una pregunta. Sobre Globovisión. Mira, ¿tú pudiste ver Globovisión el día de hoy? No, o ayer no lo has podido ver. Yo te invito a que veas Globovisión. Desde allí se continúan lanzando misiles continuos contra el gobierno y la revolución bolivariana. Apenas ayer estuvo la diputada María Corina Machado explicando lo inexplicable, haciendo un uso absolutamente amplio de su libertad de expresión, con un entrevistador absolutamente complaciente que expresó incluso asco hacia quien te está hablando, y a ese señor absolutamente no le pasa absolutamente nada.
un señor que tiene además una trayectoria que da asco con su papel en la guerra sucia de El Salvador, donde hubo muertos a granel gracias a escuadrones paramilitares durante la época de la confrontación armada, gracias a Dios superada en la hermana República de El Salvador. Ese es el entrevistador que hoy tenemos en Venezuela, en ese canal que tú estás tratando de alguna manera de describir, pero que el que no lo haya visto puede creer que hoy Globovisión es una especie de venezolana de televisión, una especie de canal del gobierno, y no es así. Yo los invito a que miren la página web de Globovisión, ahí pueden ver su señal en vivo, y que cada uno de los que nos está escuchando ahora juzgue si ese es un canal complaciente con el gobierno bolivariano. ¿Qué pasa? Que Globovisión es un partido, es el Tea Party de los Estados Unidos con una antena. Ahora, hay problemas internos en ese partido. Cambiaron de dueño, como cambió de dueño CNN, como puede cambiar de dueño cualquier medio de comunicación. ¿CNN cambió de dueño? Entiendo que hubo unas movilizaciones accionarias entre los dueños, averígualo. Voy a averiguarlo, está mejor informado que yo entonces. Probablemente, no me he enterado yo. Hubo algunas transacciones, pues, porque son empresas. Ahora, claro. En eso, a mí que me registren, hermano, yo conozco a los periodistas, a los dueños de medios suelo conocerlos por el periódico, así que del cambio de manos poco te puedo hablar. Lo cierto es que ahorita fresquecito acaba de ocurrir lo que te estoy describiendo. Entonces, en honor a la verdad, para que nuestros usuarios en América Latina y en el mundo estén verdaderamente informados, que ellos mismos juzguen y vean si en sus respectivos países puede haber un canal como Globovisión disparando constantemente contra el gobierno y que absolutamente no pase nada. Ahora, ¿qué sucede? Hay problemas internos en los partidos políticos normalmente. Si los medios se asumen partidos políticos, como lo ha confesado Álvaro Vargas Llosa, que asumen que ellos ocupan lugares de partidos políticos, bueno, tendrán problemas internos como los tienen los partidos políticos en todas partes del mundo. Ahora, si se dedican a ser medios de comunicación, caramba, tendrán todavía mejores posibilidades de escapar del debate político, como actores políticos. Ahora, tú no te puedes asumir un actor político y pretender que te escudes en el periodismo cuando tú vives actuando como un actor más, cuando tú vives llamando a la desestabilización, cuando tú vives destruyendo reputaciones, cuando tú vives haciendo cosas terribles como, por ejemplo, publicando fotografías viejas de hace un año como si fuesen nuevas. ¿Tú estás al tanto de eso? Hay una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, incluso ustedes lo han publicado en CNN, lo envió un usuario. Aquí está. Una muchacha esa fotografía con el body paint de próceres de la independencia. Sí. Bueno, esta fotografía fue publicada por el diario El Nacional y por el diario Tal Cual en su página web y circula profusamente al punto de que llegó a la página de CNN en español como si fuese una foto tomada el 24 de junio, día de la batalla de Carabobo, en el campo de Carabobo durante un desfile militar venezolano. Y eso es un iReport, o sea que alguien envió esta fotografía. Hay millones de personas. No es de un reportero de CNN. No, hay millones de personas que en este momento, esta fotografía 24 de este año. Pues bien, esta fotografía fue tomada el 11 de junio del año 2012, es decir, hace un año, durante la inscripción del comandante Chávez como candidato presidencial. En la prensa venezolana se ha publicado esta fotografía como nueva para argumentar que el gobierno bolivariano irrespeta a la Fuerza Armada Nacional, irrespeta a los próceres venezolanos, irrespeta el campo de Carabobo, glorioso campo donde se dio la batalla que consolidó la independencia de Venezuela y que permitió que después hubiesen todas las demás batallas que consolidaron el triunfo de la causa independentista contra la causa imperial española. Pues bien, ese tipo de cosas te muestran cómo el periodismo, lamentablemente, y más que el periodismo, la comunicación social, perdió escrúpulos, perdió todo límite ético a la hora de atacar a los gobiernos. Yo creo y que eso también no puede pasar, Cala, discúlpame que termine la idea. No, es que eso no puede pasar sin que el periodismo termine cuestionado. ¿Ves? Es lamentable porque tú y yo decidimos en algún día hacer periodismo, pero no para eso, porque nos comprometimos con la verdad. Bueno, yo no tengo nada que ver con la pintura, pero sí le puedo decir que efectivamente lo que usted está diciendo es un nuevo reto para el periodismo, esa saturación de las redes sociales y que nos obliga a doble chequear las fuentes como Twitter, como Facebook, ¿verdad? Porque cualquiera puede mandar una foto y sembrar todo un rumor, un estado de opinión. ¿Tú conoces a Diosa Canales? Sí, conozco a Diosa Canales. Bueno, no sé quién es. No Diosa Canales, una modelo venezolana. ¿Es ella? No. Ah, ok. No, ella, al ver esto publicado en la prensa venezolana, cuestionó al gobierno venezolano por esto, ¿no? Diosa Canales, ella vive desnuda. Bueno, lo hizo, ella tiene derecho a tener su opinión también. Bueno. Ahora, pero perdóname, ella después de que desmentimos esta fotografía,
se disculpó y dijo, caramba, fui engañada como todos. Pero ¿tú crees que los políticos venezolanos hicieron lo mismo? ¿Tú crees que los dueños de medios venezolanos que publicaron esta fotografía se disculparon siquiera con sus lectores por haber publicado una fotografía vieja como si fuese nueva? No lo hicieron, Ismael. No lo hicieron porque son actores políticos, Ismael. Ministro, si respondieran a un código de ética, tendrían un mínimo de vergüenza. Que yo estoy seguro de que un periodista serio la tiene, pero no es la misma lógica. Nosotros hemos tenido, cuando ha habido errores, gracias a Dios, no son frecuentes, que ofrecer disculpas. Y no es la misma lógica que impera en quienes toman las decisiones. Me tengo que ir a publicidad, usted sabe las reglas de la televisión, pero lo que sí es cierto, porque además lo vi en la televisión hoy, es el audio, donde se escucha supuestamente a María Corina Machado hablando con el historiador Germán Carrera Damas, y que el que ustedes aducen que hay planes golpistas detrás de este audio. Hablamos de eso después de la pausa. Después de la pausa, regresamos enseguida, no se nos vaya.